En un ratito nada más, porque compartimos con ustedes en esta mañanita porteña 11 grados 7 décimas la temperatura actual, porque ya está llegando a la Casa Rosada con su habitual conferencia de prensa, jefe de gabinete. Lo escuchamos. De Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estarán inaugurando una extensión del tramo de la autopista Arturo Illia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En segundo lugar, por la tarde también estaremos suscribiendo en la Jefatura de Gabinete de Ministros una extensión del convenio de corresponsabilidad gremial para el sector vitivinícola en la provincia de Neuquén. Este es el convenio número 13 e involucra a cerca de entre 600 y 800 trabajadores y 85 empleadores. También la Cámara del Sector ha informado respecto a un crecimiento a partir de las medidas sancionadas por el Congreso y promovidas por el Poder Ejecutivo de un 30% en el incremento de las exportaciones de biodiesel. Del mismo modo, ayer el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos remarcó la recaudación de 105.071 millones de pesos, que marca el récord desde el punto de vista de la superación de los 100.000 millones de pesos de recaudación directa al Tesoro, al sistema impositivo nacional. Esto implica un 35,1% respecto a la recaudación del mismo periodo del año anterior. También las provincias argentinas recibieron 29.180,86 millones de pesos, con un incremento del 33,4% de los recursos totales de origen nacional, mientras que el Fondo Federal creció prácticamente un 53% respecto a mayo del año 2013. Todas estas cuestiones son relevantes por lo siguiente. Primero, se observa un crecimiento en la recaudación del impuesto a las ganancias equivalente al 38,6%, comparando con el mismo periodo. 29.250 millones de pesos es la recaudación del impuesto a las ganancias del mes de mayo. 4.800 millones de pesos pertenecientes a la cuarta categoría de aquellos trabajadores que perciben más de 15.000 pesos por mes. Pero a su vez, lo que es interesante es que cuando crece el Fondo Federal Solidario, crece el financiamiento que tienen las provincias para la ejecución de obras de infraestructura social básica. Esto implica la posibilidad de que las provincias argentinas lo puedan aplicar para rutas, caminos, viviendas, plazas, parques, obras que también lo pueden hacer los municipios en virtud del sistema de distribución de estos recursos. Y por supuesto esto demuestra claramente la evolución de los parámetros de desenvolvimiento de la actividad económica, los efectos de garantizar sustentabilidad desde el punto de vista fiscal. También ayer hemos podido observar una información que es muy relevante por sus características, que es el tema del primer trasplante del corazón intertorácico de la región, en el Hospital Garrahan, con 13 horas de duración, en donde efectivamente pudo aguardar el trasplante con un corazón de carácter artificial, esperó su trasplante y volverá seguramente a su domicilio en semanas más. Creo que es un hecho extremadamente relevante para la República Argentina por ser único en su caso a nivel de Sudamérica. También es muy importante remarcar que el Plan Progresar ya incluyó 368.000 jóvenes que cobrarán a partir del mes de junio. Recordarán ustedes que desde el lanzamiento del Plan Progresar, la implementación del mismo tiende a generar un masivo nivel de inscripción por parte de jóvenes que permitirán a estos terminar sus estudios y propiciar una estrategia para la inserción en el mercado laboral. Y en este sentido, el 78% de los jóvenes que ingresaron al Plan Progresar y que perciben los ingresos derivados del mismo tienen entre 19 y 22 años de edad, y las provincias que han registrado un mayor número de inscripción en términos relativos son precisamente Buenos Aires, Salta, Santa Fe y Mendoza. También ayer, por instrucción de la Presidenta de la Nación, hemos recibido a la firma Accor, que presentó un plan de inversiones junto al ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, por $100 millones aproximadamente para la creación de 2.500 empleos directos e indirectos en el periodo 2014-2017. Esta es una firma
hotelera de alcance mundial y tiene un horizonte muy activo desde el punto de vista de estas inversiones. Van desde Río Cuarto hasta San Carlos de Bariloche, Resistencia, Buenos Aires, entre otros lugares, desde el punto de vista de inversiones que ustedes podrán observar en el transcurso de 2014, 2015, 2016 y 2017 respecto a la construcción e inauguración. También el ministro Randazzo pudo poner en marcha el tema de documentos nacionales de identidad en forma vía internet y hemos arribado a 32.000 inscriptos, que es muy importante, y el director ejecutivo de ANSES, Diego Bocio, afirmó categóricamente que durante los últimos 12 meses se han pagado 41.007 sentencias por un monto de 6.171 millones de pesos. Eso también es un dato muy importante porque, por un lado, a partir de la ley de movilidad jubilatoria, el número de reclamos judiciales disminuyó drástica y sustancialmente. Y en segundo lugar, para el año 2016 la perspectiva es cancelar las sentencias preexistentes. Por lo tanto, es parte de una política activa por parte del Sistema de Seguridad Social y de la ANSES. Ministro, buen día. Jonathan de Felipe de Notinac. Dos consultas, si me permite. La primera, retomando lo que usted mencionaba hace instantes, en el marco del encuentro que tendrán hoy la Presidenta de la Nación con Mauricio Macri por la inauguración de obras, usted sabe que ese hecho, sumado a que el PRO es prácticamente el único sector de la oposición que ha sostenido que el vicepresidente Boudou debe permanecer en el cargo mientras es investigado, ha acrecentado los rumores en torno a un posible pacto o acuerdo entre Macri y la Presidenta de la Nación, cuestión que agita sobre todo el radicalismo, que señala que Cristina habría elegido a Macri como el rival ideal de cara a 2015. Quisiera saber la opinión del Gobierno al respecto y, en segundo lugar, consultarle si hubo algún avance en torno a la negociación por el incremento salarial para los colectiveros. También miembros del FAUNEN y obviamente que presentan una adscripción al radicalismo, promueven una alianza con el PRO. Por lo tanto, nosotros objetivamente tenemos diferencias de carácter estructural con el PRO desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, pero entendemos claramente que en democracia es necesario el respeto en el funcionamiento de las instituciones republicanas y obviamente también en los distintos niveles de gobierno. No cabe la menor duda de que ha sido una relación que estuvo marcada por las diferencias. Inclusive dentro de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el bloque que responde al Frente para la Victoria tiene una política de oposición a la gestión del jefe de gobierno de la ciudad y nos parece que es legítimo en el marco del desenvolvimiento de una democracia. Por lo tanto, no existen ni oscuros intereses, ni pactos encubiertos, ni pactos explícitos. Creo que es muy importante observar la posición de muchos en la República Argentina. Cuando se trabaja de común acuerdo para cumplir metas de gestión que involucran a Jurisdicción Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se habla de pacto. Cuando no se ponen de acuerdo para llevar adelante obras, se dice que es parte de la inmadurez que existe en la República Argentina. Por lo tanto, palo porque bogas, palo porque no bogas, nosotros entendemos que la democracia requiere el respeto de tipo institucional, también el disenso, también marcar claramente las contradicciones y las diferencias. Nosotros entendemos que existen diferencias ideológicas, políticas, pero entendemos que hay objetivos en común respecto a resolver problemas que hacen al desenvolvimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus habitantes y sus ciudadanos, que requieren una acción conjunta entre ambos niveles del Estado y por eso la Presidenta obviamente siempre es proclive a resolver estos problemas. En segundo lugar, respecto al tema de la negociación, efectivamente nosotros tenemos una agenda en el día de hoy con la representación de empresarios también de la de los transportes urbanos, de pasajeros interurbanos y de larga distancia. O sea, tenemos en el día de hoy, junto al Ministerio de Trabajo y al Ministerio del Interior, una agenda, la hemos tenido con la Unión de Tranviarios Automotor. Creemos
que el esfuerzo que es necesario realizar en el transcurso de esta semana para encauzar adecuadamente las negociaciones de carácter salarial. Por eso observamos, por ejemplo, que ha tomado Estado Público una manifestación de un grupo de delegados gremiales de una de las líneas, pero en definitiva nosotros ratificamos el interés por parte del secretario general Roberto Fernández de propiciar una demanda salarial y una negociación que permita resolver adecuadamente esta cuestión. O sea, lo estamos haciendo en el marco de las paritarias y en tiempo y en forma. Y obviamente no es fácil de resolver, pero vamos a poner el mejor esfuerzo para tratar de buscar una solución. Jefe de Gabinete Daniel Salazar, de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Buen día. Quería consultarle, por un lado, el tema de que hoy vuelve a producir la planta de Gestam, una empresa clave para la industria automotriz, porque es proveedora de las mayorías, pero ahora parece que se avisoran problemas en el ámbito de las concesionarias que han amagado con cerrar sus puertas si no se reactiva esta situación. Y si nos puede comentar algo sobre el viaje que hizo la ministra Débora Giorgi ayer a Brasil en torno al acuerdo que debería cerrarse a fines de este mes. Y por otra parte, quería consultarle que ayer se conoció una carta del Papa Francisco dirigida al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez Zaffaroni, no como ministro de la Corte, sino como presidente y titular de un foro internacional de derecho penal, donde tiene línea de coincidencias con la comisión del anteproyecto de reforma del Código en la Argentina. Bueno, en primer lugar, con respecto al tema de la planta Gestamp, el informe oficial indica que hace una hora la planta está en pleno funcionamiento con 400 operarios, con lo cual se ha reactivado la producción y a su vez con el stock disponible desde los días sábados, desde el fin de semana, sábado y domingo, y también el lunes, se ha suministrado provisión de insumos y bienes intermedios para determinado tipo de plantas. Por lo tanto, desde esa perspectiva observamos el funcionamiento de la misma y la continuidad del proceso productivo en las plantas abastecidas por esta. En segundo lugar, respecto a la negociación bilateral Argentina-Brasil en materia automotriz, efectivamente ayer hubo una cumbre en la República Federativa de Brasil entre Mauro Borges, titular de Industria de Brasil, junto a nuestra titular de Industria, Débora Giorgi. En ese contexto, los avances han sido significativos y obviamente nosotros sostenemos la voluntad de lograr un entendimiento que nos permita una solución para ambas partes, para Argentina y para Brasil, fortaleciendo los niveles de producción de autopartes, generando las condiciones de financiamiento para incrementar los volúmenes de producción y exportaciones y en virtud de ello también generar los incentivos necesarios para la generación de demanda en los respectivos mercados domésticos de Argentina y de Brasil. En esa inteligencia se ha trabajado y esperemos tener una novedad para la semana próxima. Y por último, me decías... con respecto a este tema, como usted sabe, tanto en la carta encíclica oportunamente elaborada por su santidad el Papa Francisco, él tiene una visión que no es de ahora, sino que la ratifica en forma constante desde el punto de vista de la fenomenología, de la problemática de la seguridad pública, y obviamente él considera que es un problema, un fenómeno multicausal, y lo que ha ratificado en esta carta es su visión sobre el tema. Y aparte, en este sentido, tengo que decir que esta visión es, como siempre, prístina, clara, transparente, por lo tanto es absolutamente imposible hacer ni siquiera un comentario respecto a la estructura de la misma y su contenido. De manera que debería ser, sí, bien analizado por muchos, también por analistas, porque creo que hay enorme superficialidad en el tratamiento de esta problemática, enorme superficialidad desde el punto de vista del análisis respecto al tema de la legislación y sus consecuencias. Hemos advertido sistemáticamente lo que ha sido una verdadera, entre comillas, inflación de normas penales
y su escaso impacto desde el punto de vista de sus consecuencias. En consecuencia, nosotros consideramos que esta visión de su santidad corrobora un sentido, una tendencia desde el punto de vista del análisis y que es necesario tenerlo muy en cuenta, y sobre todo aquellos analistas que en muchos casos toman en consideración una visión muy sesgada del tema. Buen día, ministro. Eugenio Payet, el Eudor, Radio Bahía Blanca. Si me permite, dos preguntas. La primera, quería conocer su opinión sobre información oficial que suministra el INDEC sobre el crecimiento del empleo. Son datos interanuales a abril pasado. Allí se muestra que el empleo formal creció un 32% y un poquito más, pero que a su vez creció más, alrededor del 34,2% el empleo informal. ¿Cuáles serían las razones, a su juicio, de estos datos? Y en segundo lugar, si nos puede anticipar alguna información de la reunión que la presidenta podría tener en los próximos días, se dice que el lunes próximo, con los gobernadores de las provincias hidrocarburíferas, tenemos entendido que usted participa de las reuniones previas, y si hay alguna posibilidad de avanzar con la llamada ley corta de hidrocarburos. Gracias. Bueno, respecto al tema de esta convocatoria, no tengo presente la fecha de reunión porque esa es una cuestión que tiene que ver con la agenda misma de la presidenta. Pero efectivamente es voluntad de la presidenta la convocatoria a las provincias petroleras para tener una agenda en común que incluye una serie de cuestiones que tiene que ver con inversiones en corto, mediano y largo plazo y obviamente estabilidad desde el punto de vista de las reglas de juego a los efectos de promover inversiones en este sector, que sea compatible con los objetivos de la soberanía hidrocarburífera instrumentada por ley del Congreso en oportunidad de la expropiación de YPF. Y respecto al tema de INDEC y evolución del mercado laboral, nosotros la última medición que tenemos es respecto al primer trimestre del año 2014. Observamos claramente una disminución trimestre contra trimestre, 7,9, 7,1%. Es de carácter estacional un crecimiento de este trimestre con respecto al último trimestre del año anterior. Pero nosotros observamos claramente que no ha habido destrucción del empleo en la República Argentina, que obviamente hay un desafío que tiene que ver con la reducción de la informalidad laboral. Para ello, el Poder Ejecutivo remitió y el Congreso sancionó una ley de promoción del empleo formal y un mecanismo para mayor fiscalización y otorgamiento de herramientas para erradicar el trabajo informal, con una serie de instrumentos por parte del Estado. Todo ese plexo normativo será debidamente reglamentado para su ejecución en el transcurso del mes de junio en forma inmediata, porque entendemos que es parte de la agenda pública. Nosotros hacemos un seguimiento muy marcado de la evolución del mercado de trabajo, de sus tendencias y a su vez de los problemas que eventualmente pueden surgir en algún área específicamente. Seguimos desde textiles, confecciones, automotriz, plásticos. Por ejemplo, nosotros estamos en una polémica instaurada por el titular de la Unión Industrial Argentina, pero porque en definitiva él formula datos que no se ajustan a la realidad. Por ejemplo, en la industria del plástico sostuvo que no le iba bien, pero la verdad es que cuando yo tengo datos entre el año 2003 y 2013, la producción de caucho y plástico se expandió 83,8% según la encuesta industrial del INDEC. En estos años, la tasa de crecimiento promedio fue equivalente al 6,3% y durante la convertibilidad 1991-2001, la tasa de crecimiento fue equivalente al 3%. También el estimador mensual industrial, la suba del sector fue equivalente entre el 2003 y el 2013 un 76,3%, por encima de la media industrial equivalente al 69,5%. O sea, allí también el sector plástico ha experimentado una evolución positiva. Digo porque él ha dicho que no les había ido bien al sector. Y también la Unión Industrial Argentina afirmó que hasta el año 2011 el sector de caucho y plástico había acumulado un crecimiento del 47,4%. En definitiva, lo que quiero transmitir es
que la evolución del sector plástico ha sido muy significativa y ha sido positiva en esta instancia, y es necesario advertir la evolución de cada uno de estos sectores. Por ejemplo, vuelvo a insistir con el tema de industria automotriz. No es homogénea la situación de todas las plantas, porque existen plantas que no han aumentado precios y que han tenido incremento de demanda. Y existen otras plantas que han incrementado precios y que presionan al gobierno precisamente para tener medidas de carácter excepcional. Pero cuando tuvieron incremento de niveles de producción y acumulación de excedentes, en definitiva no los distribuyeron de un modo equitativo. Entonces, me parece que es necesario tener una clara posición respecto a esta materia, que no pueden todo el tiempo promover una presión sistemática respecto al tema, poner en vilo la estabilidad de los trabajadores a costa de pretender establecer un mecanismo de presión al gobierno. Entonces, nosotros consideramos que la industria automotriz es muy importante en Argentina, pero tiene que hacerlo en forma integrada con la industria de autopartes y tiene que ser una plataforma bilateral con la República Federativa de Brasil, y también las 11 plantas automotrices que tienen origen multinacional en la República Argentina deben cooperar para que exista no solamente progreso desde el punto de vista económico y rentabilidad en sus empresas, sino también progreso para los trabajadores y equidad en la distribución del ingreso. Y esa es nuestra posición a los efectos de tener una política autónoma, soberana y que en definitiva satisfaga los intereses del país. Muchas gracias.